acceso. Bueno, buenos medios días. Gracias por estar aquí, a los participantes. Vamos a dar comienzo a este primer webinar de fisioterapia en osteogénesis imperfecta. Nosotros, desde AUCE, que es la Asociación Nacional de Huesos de Cristal, que trabaja para la osteogénesis imperfecta en España, solemos realizar, bueno, con una frecuencia anual o casi anual, una jornada de fisioterapia que suele ser en universidades, suele ser itinerante, un poco para dar a conocer las particularidades de esta patología, que es la osteogénesis imperfecta, y para, bueno, para llevar a los distintos rincones, sobre todo a nivel de docencia y de aprendizaje, lo que es la osteogénesis imperfecta y cómo se puede trabajar con una enfermedad rara como esta, una enfermedad poco frecuente, también desde el ámbito de la fisioterapia. Muchas veces muchos fisioterapeutas no se van a encontrar a lo mejor en su vida con ningún caso de osteogénesis, pero algunos de vez en cuando toparéis con algún caso, como es el caso de nuestra ponente de hoy. Y eso pues permite hacer un aprendizaje y permite hacer un recorrido a lo largo de esta patología que tiene determinadas particularidades que ahora vemos. Deciros que esta jornada está financiada gracias al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través del programa de IRPF 2019 y a través de COCENFE, que es una entidad estatal, ¿vale? Y bueno, contamos hoy con un webinar, porque hemos adaptado este formato de las jornadas universitarias del que os comentaba a formato webinar debido a los tiempos que corren. Bueno, pues tenemos hoy el honor de contar con la fisioterapeuta Gislan Abdelkader. Espero haberlo dicho muy bien, lo está entrenando. Que bueno, que nos va a hacer un webinar sobre fisioterapia infantil en osteogénesis imperfecta desde el nacimiento a los 3 años. Ella es una fisioterapeuta de Ceuta, lleva un caso de osteogénesis imperfecta desde hace un tiempo y la hemos obligado forzosamente un poco a que nos cuente su experiencia a través de esta presentación. Así que nada, os dejo con ella. Una cosa, podéis plantear preguntas a través del chat, las que queráis. Yo estaré pendiente para, bueno, pues para formulárselas a Gislan cuando sea correspondiente, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, bienvenida Gislan y puedes empezar. Adelante. Bueno, antes de nada, las gracias al equipo de AUCE por todo el trabajo que hay detrás de toda esta historia. Y bueno, espero que más o menos quede claro la idea de esta presentación. Empezamos. Antes de nada, me gustaría hacer una muy breve presentación de lo que pueda ser la osteogénesis imperfecta para el que no lo conozca. Tiene varios nombres, puede tener diferentes tipos de nomenclatura, depende de qué países se utilizan más una u otra. A nivel coloquial se utiliza más el término hueso de cristal. Y bueno, ¿en qué consiste en realidad esta patología? Es una enfermedad hereditaria que de causa genética, en la que se ve alterada la síntesis de colágeno de tipo 1. Hay una lucha entre otros blastos y osteoclastos en la formación del hueso y provoca una fragilidad que tiene una serie de consecuencias a lo largo del crecimiento y el desarrollo de estos niños. La primera vez que aparece el término es en 1849 y a razón de un niño que nace con varias fracturas y demás. A nivel epidemiológico, los autores dicen que se estima un caso por cada 10.000 o 20.000 nacidos vivos. En España la cifra oscila entre 2.700 afectados, aunque muchos de ellos, al ser casos bastante débiles y no quedar muy claro el tema diagnóstico, pueden pasar desapercibidos y no encontrarse dentro de la muestra. A nivel mundo suelen decir que a nivel bibliográfico que 0,5 millones de personas pueden sufrir o están sufriendo pues, la osteogénesis imperfecta. A ver, continuamos. A nivel de etiopatogenia,
como hemos dicho anteriormente, se trata de un tema genético en la síntesis, con alteración en la síntesis de colágeno, normalmente inducido a mutaciones genéticas en diferentes niveles, por lo cual el colágeno se ve afectado tanto a nivel de hueso como tendones, piel y demás. Puede ser por patrón autosómico dominante, que es la mayoría de los casos, pero también tiene un tanto por ciento en recesivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el caso de mutación puede haber un componente de los padres que favorezcan esa... Ay, perdón. Que los padres ayuden a nivel genético a que esa enfermedad se desarrolle, o que, por todo lo contrario, haya sido una cosa más del azar que de la genética. A nivel de clasificación, contamos con una escala que parece ser, nos comentan, que puede haberse modificado a lo largo de la actualidad y demás, pero a nivel de bibliografía, el tipo que se suele utilizar es la escala Silence. Muchos médicos siguen utilizando actualmente, y en el caso que voy a presentar estaríamos hablando de un niño con osteogénesis de tipo 3. La diferencia de los tipos pues son a nivel genético, se tiene en cuenta el tipo de herencia que tienen, la forma de fracturarse al nacer o a lo largo del desarrollo, la fragilidad que tiene a nivel óseo y otros tipos de clínica que comentaremos más adelante. Manifestaciones clínicas. Muy importante hablar de la triada de la osteogénesis imperfecta. Tenemos dolor, tenemos deformidades y tenemos movilidad reducida. Deformidades que pueden provocar movilidad reducida, con lo cual dolor. Ese dolor también puede venir por temas de fractura, puede venir que la fractura provoque una deformidad, que la deformidad provoque fractura, y hay que intentar tratar todo de forma global para que la calidad del paciente sea lo más adecuada posible. Lo que he comentado antes, además del tema del dolor y las deformaciones y el tipo de fractura al nacer, también la tipología en la clasificación se suele relacionar con otro tipo de cosas. Formación dental, la denteogénesis, que suele variarse según el tipo de osteogénesis imperfecta. Las escleróticas pueden diferir en diferentes tipos en los diferentes tipos, siendo más azules o teniendo una coloración más normativa. A nivel auditivo también puede encontrarse una pérdida auditiva o una normoaudición, o incluso una recuperación de la audición a lo largo del desarrollo. A nivel de marcha, pues tan heterogéneo como que puede conseguirse una marcha bastante autónoma en los niveles 4 y 5, y a lo mejor un poquito más reducida en los primeros niveles, en los que casi hace falta una ayuda ortopédica. Hay otros rasgos característicos, tipo escoliótico o faciales de cara triangular, y un cuadro clínico que en realidad es súper heterogéneo. No cabe en una tabla, no cabe en un contenido de este tipo. A nivel diagnóstico, suelen utilizar criterios de tipo genético. Normalmente se basan también en la historia clínica que puedan tener desde el nacimiento. Entonces, es muy importante saber el tipo de embarazo que tiene, hacer los estudios pertinentes durante el embarazo, controlar el parto, porque en el caso de que se sospeche, normalmente son partos de tipo cesáreo, hacer una historia familiar, por si hubiese algún caso o algún componente genético que propiciase este tipo de patología,
y tras el nacimiento el examen físico del niño. A nivel prenatal, como decía, las ecografías de controles generalmente son capaces de identificar pues, la ortogénesis que se solía llamar tipo 2 entre las 14 y las 16 semanas de gestación y la tipo 3 sobre las 16 y 18. Otros autores describen un tipo de biopsia para terminar de completar el diagnóstico en caso de duda. Y a nivel postnatal, además de la fractura que pudiese tener el niño en el nacimiento, se completa con biopsia del hueso, el estudio genético tan importante, la densiometría ósea para ver el nivel de calidad del hueso, la radiografía por la fractura y pruebas de laboratorio complementarias. Diagnóstico diferencial, porque la osteogénesis imperfecta es una enfermedad rara, es una enfermedad que tiene muchos tipos de clínica y que se puede confundir con otro tipo de patologías. Yo soy fisioterapeuta especialista en neuro, entonces al principio de la valoración de mi niño, que enseguida empezaremos a hablar de él, había muchas cosas que me ayudaron en el tratamiento relacionadas con las displasias, por poner un ejemplo, por el tipo de displasia ósea. Actualmente trato a una niña con displasia de cadera y me recordó mucho la clínica de cuando empezó a venir a nivel, en edad, tiene 6 añitos, pero cuando venía de pequeñita tenía muchas cosas que me sirvieron para avanzar en el tratamiento con este pequeño. Entonces, el acortamiento y la curvatura de los huesos tienen muchas cosas en común con otro tipo de patología, la osteogénesis imperfecta, y la fragilidad ósea también. Entonces, bueno, a modo de, no tanto para hacer el diagnóstico nosotros, porque a nivel de fisioterapia no vamos a diagnosticar nunca tan a fondo, pero sí para tener estrategias para abarcar el tratamiento. Tratamiento farmacológico. En bibliografía encontramos prácticamente dos. Los bifosfonatos y el pamidronato. Actualmente el único del que puedo tener un poquito de constancia es el pamidronato, que es el que tiene el niño que conozco. Y si bien en bibliografía te ponen que suelen ser 3 días consecutivos cada 3-4 meses y que se suele utilizar en niños de más de 3 años, en el caso de mi paciente, desde su nacimiento comenzaron las inyecciones y eran a meses alternos. Y hasta que cumplió el año no se pospuso la inyección hasta trimestral, de forma trimestral. Entonces, bueno, lo comento por si alguien tiene alguna curiosidad y demás. Además, se suele utilizar otros componentes que puedan favorecer la formación y la conservación del hueso, como los calcios, los fósforos y las vitaminas C, D y demás. Otra forma de tratamiento que va a ser muy frecuente en el caso de estos niños es la cirugía ortopédica, porque las deformaciones son muy difíciles de corregir. Y en el ámbito pediátrico, que es el que puedo conocer un poquito, los cambios a nivel evolutivo del desarrollo motor tampoco propician demasiado que aquello, aunque está muy flexible, si la curvatura y la deformidad es muy amplia, pueda volver a su ser. Entonces es bastante frecuente que haya algún tipo de fractura. Y bueno, a nivel médico pues se suelen intervenir y normalmente con enclavados intramedulares o artrodesis en la columna y demás. A nivel de fisioterapia, que me muevo aquí. Fisioterapia, importantísimo desde el primer momento del diagnóstico del niño. En el momento que incluso con la misma fractura podamos empezar a estimular el niño, al bebé, fisioterapia indispensable. A nivel de bibliografía,
La fisioterapia combinada con el tratamiento farmacológico es un buen tándem para que niños ganen en calidad de vida. En cuanto a valoraciones, tener muy en cuenta el estado del niño, la valoración del dolor, los rangos articulares, la fuerza muscular, la motricidad, el nivel de desarrollo si son muy pequeños y, aunque no lo pone aquí, el tipo de fractura que ha tenido el niño al nacer. Porque ahora enfocaremos más el tema y demás, pero un niño con fractura que se ha consolidado tiene un recuerdo. Y ese recuerdo al final va a ser muy importante para el desarrollo de la fisioterapia a lo largo de la vida de estos niños, sobre todo en el tema de adquisición de niveles motores, en el desarrollo motor. Importantísimo también el tema familia, los padres tienen que estar involucrados. Yo he tenido muchísima suerte, o sea, mis padres son maravillosos y es muy importante hacer una correcta educación postural, una correcta educación fisioterápica, incluso de ejercicios que puedan realizar en casa y demás. Y de esta forma disminuir lo máximo posible la posible fractura que pueda pasar. Tratamiento más eficaz por bibliografía, educación postural, ejercicio físico, fortalecimiento muscular y estimulación vibratoria. Y sin más. Empezamos. Caso clínico. Si bien en la presentación hablamos de la fisioterapia infantil en general, de 0 a 3 años, yo voy a hablar de un niño, que es mi niño, es Huguito. Hugo es un varón de actualmente 2 años y 11 meses y un poquito menos, porque le falta muy poco para su cumple. Español y a nivel médico, osteogénesis tipo 3. Primer día de presentación con la familia. Generalmente en el centro donde trabajamos con pediatría y son puntos que tenemos en común con toda la población infantil que tenemos. Una anamnesis del paciente como es natural. Hugo llegó a la consulta con 4 meses. ¿4 meses? Sí. Sí, 4 meses. No los teníamos, le faltaba un poquito. Pero 4 meses. Unos padres muy agobiados, unos padres muy preocupados, una enfermedad rara, experiencia en osteogénesis imperfecta ninguna a nivel de fisio, con un montón de formación pues, gracias a UCE, que supieron enfocarle y darle toda la información que tenían, búsquedas en internet, que eso es lo peor que puede pasar siempre en un padre, porque te vienen como mogollón de preocupaciones y ansiedad y cataclismo. Entonces, entrevista a la familia, anamnesis del paciente muy importante, información a los padres que aunque no la tengas, los calmes y le digas, por favor, vamos a ir poco a poco, vamos a empezar la casa por el suelo porque si no se nos va a derrumbar el edificio. Después de la anamnesis, plantea objetivos muy poco a poco, a corto plazo y viendo la evolución del niño y un feedback con la familia. O sea, que la comunicación sea indispensable. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos en una ciudad muy pequeñita y los padres de mi niño son amigos. No exactamente amigos de relación de amigos, pero lo que pasa en los pueblos es que al final todos nos conocemos, entonces ya nos conocíamos de adolescentes. Entonces ha sido mucho más fácil abarcarlo a nivel profesional, ha sido mucho más fácil esa comunicación y esa cercanía. Si no tenéis esa suerte, buscadla. Disponibilidad al 120% porque son familias que sufren mucho. ¿Y qué encontramos en la entrevista con la familia? Aquí. Entrevista clínica. En la anamnesis pedimos la información del parto. El parto de Hugo fue programado por cesárea en un hospital fuera de la ciudad, porque en la ciudad donde vivimos estamos muy limitados a nivel de servicio
Somos una pequeña, para los que no son de España, una pequeña ciudad al norte de África, súper aislados, pegado a Marruecos. Vamos, que lo del español era porque precisamente tenemos también mucha población de Marruecos, con lo cual esto es muy caótico. Y a nivel de a nivel hospitalario no atienden casos tan específicos. Entonces, atención en Sevilla. En el parto tuvo fracturas a nivel de clavícula y fémur izquierdo. Encontraron presencia de callo óseo en húmero derecho y tibia izquierda. Y a nivel posparto, en uno de los empujones, en una de las manipulaciones de una de las enfermeras, fue inevitable he puesto brazo, pero no brazo, es húmero, en el húmero izquierdo. Y bueno, después del estudio genético, le diagnostican el tipo 3. El tratamiento médico que recibe es el control de la fractura. El tratamiento médico, como hemos comentado antes, del pamilonato cada 2 meses hasta el año en el que después ya se vuelve trimestral. Y la pronta derivación a fisioterapia. Pues, ¿qué hacemos con esa información? Una vez llevamos aquí, llega Hugo con sus fracturas consolidadas, menos la del brazo, que todavía estaba así, que no, que sí, que no. Estudio del desarrollo motor. 4 meses. Niño que ya de por sí viene con mucha inmovilización. Niño que ha pasado dolor. Niño que ha sufrido mucho para todo el tiempo que tiene en vida. Encontramos un desarrollo motor lógico, en el que encontramos que su movimiento, para adquirir los movimientos que son propios del neonato, los volteos, los movimientos de mano son prácticamente nulos. Una personita muy rígida, con mucho miedo, muy encogida, debilidad muscular generalizada, aunque el tono en sí del tono muscular no estamos hablando de un niño hipotónico. Estamos hablando de un niño con un tono normativo, pero con debilidad muscular. Entonces, quiero que quede muy claro, no sé si voy a saber explicarlo bien, pero quiero que quede muy claro que no es un niño hipotónico, no es un síndrome de Down, que podría ser un ejemplo un poquito más clarificante. No, tiene debilidad muscular. Es un niño que ha pasado un problema y ese problema no le ha permitido moverse lo suficientemente bien como para que haya una debilidad, un músculo con un tono saludable. Y la alteración de la sensibilidad. Aquí me paro también porque era un niño de 4 meses que no podía moverle el brazo. El brazo no el fracturado postpartum, que fue el izquierdo, sino el derecho. Era un brazo que no quería que lo tocase. El niño lloraba con el tacto del brazo. Quiero decir, si hubo un callo óseo en ese húmero y la sospecha que ese húmero se pudo fracturar, ese niño tenía un recuerdo de la fractura. Entonces era muy complicado empezar la rehabilitación con un niño asustadizo, que cualquier cosa era... no sabemos decir, claro, no podemos calcular realmente la cantidad de dolor que tenía el niño, pero miedo. Era un niño con mucho miedo, un niño que venía de pasarlo un poquito más. Entonces, me pongo así, así de seria porque después para el tema del tratamiento es un poquito más complicado. Entonces, teniendo en cuenta que tiene el desarrollo alterado, el desarrollo psicomotor alterado, la debilidad muscular y prácticamente la sensibilidad nociceptiva en un umbral más alto, pasamos a escala de evaluación. Nosotros somos de pediatría, nosotros trabajamos normalmente con escalas de neurología. Si bien no es la escala que se suele utilizar en niños con ortogénesis imperfecta, a mí me sirvió mucho utilizar la Gross Motor Functional Measure porque así podía poner los pequeños objetivos que a los padres después le daban un poquito de aire.
Entonces, como es una, no sé si la conocéis, si no, muy brevemente os explico. La Ground Motor es un instrumento con varios ítems. Están los de cúbitos, los volteos, la sedestación, el gateo, posición de rodilla, así hasta la marcha, saltos y demás. Son 88 ítems y cada ítem tiene una puntuación. Se valora del 0 al 3, siendo 3 máxima puntuación, que es que completa de forma autónoma, y siendo 0 que no hay ningún tipo de información, ni ganas, ni fuerza para iniciar el movimiento. Entonces, al nivel de los padres era muy fácil hablar con ellos con la escala en la mano. Y ejemplifico muy brevemente. En los decúbito y el primer punto del decúbito y volteo es supinación, cabeza en línea media. En supino, que lleve la cabeza a línea media. Eso al principio, como teníamos estos problemas de fracturas de húmero y la clavícula, Hugo no podía llevarla y no tenía ningún problema neurológico detrás. Entonces, cuando pudimos darle clic a ese ítem, los padres entendieron que hubo un avance. Entonces, aunque no sea, bueno, y por supuesto a nivel de fisio, el poder decir estamos subiendo objetivos, estamos subiendo cualidades, pues maravilloso también. O sea, igual no tanto a nivel científico, a nivel de escalas para hacer ningún tipo de publicación, pero a nivel de casa, estupendo. Vale. Dicho el tema del desarrollo motor, hablamos de las deformidades óseas. Nosotros nos encontramos con unas deformidades en extremidades inferiores, con un coxovaro, con ambos fémur bastante curvos, a nivel de radiografía parecían dos paréntesis. Y con mucha más curvatura a nivel izquierdo que al derecho, que a nivel de bebé no hubo mucho problema, pero a medida que fuimos avanzando a los años y al tratamiento de fisio, pues bueno, no hago spoiler, pero no fue bien. Extremidades superiores, una leve curvatura a nivel del húmero izquierdo, que a día de hoy, esto sí lo adelanto, parece ser que se ha corregido bastante y el niño participa bastante con ambos brazos. Vale, tratamiento de fisioterapia. Tuvimos la suerte de poder utilizar tanto tratamiento de consulta como tratamiento en piscina. La piscina fue una concesión de la ciudad autónoma por unas instalaciones privadas aparte, pero bueno, pudimos hacer sesiones en piscina 2 veces a la semana durante los primeros 2 años del niño. Este año, que era el tercero, pues no, porque vino el COVID y todo lo fastidió. Así que el tratamiento en agua súper recomendable, a nivel de bibliografía genial, y el método Halliwig para lo mismo, para poder marcarse un objetivo y para poder hacer un plano mental de lo que queremos ganar con este niño, estupendo. La adaptación mental le sirvió a modo de relajación, pero era un niño que no se relajaba, era un niño rígido. Consiguió estar un poquito más en consonancia con el terapeuta, liberarse más, la temperatura del agua, que era una temperatura templada, 36 grados, creo que estábamos, favoreció muchísimo a que el inicio del tratamiento fuese muy favorable. A nivel de fortalecimiento muscular, los ejercicios de flotaciones ayudaron también a recuperar bastante tono, y a medida que fuimos evolucionando en el desarrollo del niño, las rotaciones y los ejercicios de equilibrio y las inmersiones también ayudaron muchísimo. Y en consulta hablamos de estimulación a través de facilitaciones neuromusculares, sobre todo al principio, por lo mismo, por el tema de rigideces. Haciendo FNP era mucho más fácil que el niño sacase su brazo, que ese niño
voltearse la cabeza, ese volteo, ese paso de cúbito supino a prono y después de prono un poco hacia, hasta la sedestación, eso se pudo facilitar bastante con esa técnica, aunque claro, a nivel de técnica de fisioterapia pues hay tantos como menús del restaurante, cada uno compra el que quiere. Así que por ese lado, en mi experiencia personal, súper bien. El control de deformidades, tuvimos la suerte de ponernos en contacto con el médico de Sevilla, que es el que le lleva el control, y a medida que iba viendo algún avance a nivel radiológico, pues nos lo comunicaba y podíamos gestionar el siguiente paso del tratamiento. El tono muscular potenciado tanto a medida que iba evolucionando evolutivamente, pues ganaba un poquito más de tono muscular. Y relajación muscular aquí en consulta, tema de masajes. Y curiosamente, le iba muy bien también, que aquí lo enlazo con la estimulación sensorial, la sala Snusselen. En la sala Snusselen, que no tenemos exactamente una sala de estimulación sensorial per se, pero sí es un habitáculo que habilitamos para hacer estimulaciones en niños con parálisis cerebral un poquito más afectados. Y lo curioso es que servía también para relajar muscularmente a Hugo. La música tenue, la sala prácticamente oscura, los diferentes estímulos visuales también ayudaban a que el paciente se pusiese en su momento de paz. Era después de la terapia, con lo cual ya terminábamos de rematar la sesión y los padres después lo notaban en casa, que no estaba tan alterado como en otras ocasiones, hasta que lo descubrimos. En otras ocasiones pues se iba del fisio súper alterado, súper llorón, daba la tarde, y no, aunque no está en relación a nivel de cognitivo, porque Hugo tiene un nivel cognitivo normativo, sí servía a nivel de relajación. Y aquí tenemos la evolución de Hugo durante su adquisición de la marcha. Y me paro en marcha porque después tuvimos un problemilla. El volteo tardó, de una forma general, todas las adquisiciones tardaron un mes más de lo que suele ser habitual en niños normativos. Entonces empezó a voltear a los 7 meses, completando el 82% del gross motor, de la puntuación del gross motor. Encontramos muchas dificultades a nivel del brazo izquierdo. Todo lo que era integrar el brazo izquierdo era un poquito más problemático, pues la problemática de la fractura, que aunque ya estaba consolidada, pues seguía dando un poco de lata. La sedestación lo mismo, ganamos casi todos los ítems, dificultades sobre todo en el apoyo de la cadera izquierda, que corrigió en el momento que empezó a gatear. Cuando empieza a gatear ya parece ser que ganamos la simetría de movilidad de cintura pélvica conforme la fase anterior. Pasamos a la bispedestación también de forma muy fácil, muy sencilla, porque aunque era una fase que nos preocupaba demasiado porque pasábamos de tener 4 puntos a tener solamente 2, es verdad que se hizo de forma muy natural. Empezamos a buscarle, tiene aquí un juguete, es un juguete maravilloso, que le encanta. Entonces con ese juguete conseguimos que prácticamente pasase a la posición de caballero y a la bispedestación enseguida. Entonces, si os fijáis, de 13 a 14 meses que prácticamente gateó un mes. Y prácticamente tuvimos al niño de pie en un mes. Y con una carga correcta y sin dolor, ni molestia, ni sospecha de que pudiera pasar nada mal. Y al paso de los meses conseguimos que hiciese una marcha bastante autónoma, que ya la hacía en piscina, porque esta evolución psicomotora estoy hablándola en seco.
pero a nivel de agua se pudo conseguir incluso antes, aproximadamente un mes antes o así. Pero en tierra, que al final es lo que valora la Euromotor, estas son las fechas. La marcha autónoma a los 19 meses terminan con el porcentaje del 65%, porque el despegue de la planta del pie era complicado. Al principio empezamos con un poco de arrastre y el equilibrio terminaba de ser totalmente correcto por el tema de la curvatura de la cadera. Recordamos que el fémur lo tenía muy curvado, entonces la curvatura del fémur hacía que caminase como un cowboy y esa base de sustentación no terminaba de ser del todo buena. Y bueno, el caso que correcta, porque llegó un verano, ese verano hubo un mes de descanso para el niño, que se fueron de vacaciones y estuvieron pateando pues, prácticamente toda España, con lo cual bastante bien. Pero empezamos a tener un incidente. Volvemos a sesión en octubre, una sesión en la que estábamos trabajando precisamente de desequilibrio y como en base firme funcionaba muy bien, estábamos trabajando base inestable. Y en una sesión ordinaria se produce la primera fractura del niño con nosotros. Desde que nace no tiene fractura y al añito y poco, pues, se nos rompe. Fractura proximal de fémur izquierdo. El médico nos comenta que posiblemente fuese por estrés, por el tema de haber estado aguantando todo el tiempo la carga del niño. Y empieza la odisea porque la intervención se tiene que hacer en Sevilla, por lo mismo, porque venimos de una ciudad muy pequeñita donde no hay recursos, entonces tuvieron que viajar a Sevilla y hacer una intervención urgente. Por eso el timing falla, por eso hay un 1 de octubre y un 3 de octubre. No porque no fuese urgente, sino porque tuvieron que llegar a la ciudad de Estiba. Intervienen por artroscopia, material osteosintético en canal medular y nos encontramos con una pequeña dificultad, y es que el diámetro del fémur era muy chiquitín para el clavo más chiquitín que tenía. Entonces, a la hora de hacer la intervención nos quedamos a nivel médico con que no terminó de hacerle tope. Y esto lo comento porque después pasan cosas. Y bueno, en principio se queda todo anclado y se prescribe una inmovilización pelvipédica y en 8 semanas pues el niño está inmovilizado y con el yeso. Se retira el yeso el 27 de noviembre y empezamos con la valoración funcional. Encontramos pérdida de masa muscular, obvia, limitación en los últimos grados de flexión de cadera, una dismetría que no llegaba a ser una dismetría porque compensaba con la curvatura de la pierna contraria, porque en la intervención son capaces de enderezar un poquito más el fémur, pero tienen que reducir la longitud del fémur, con lo cual, si a nivel óseo de medición tenía menos fémur, se compensaba con la curvatura del fémur izquierdo. No sé si me termino de explicar, del fémur derecho, no sé si me termino de explicar muy bien, pero bueno, en caso de duda me volvéis a preguntar, me interrumpí, lo que sea. Y bueno, molestia a la palpación y retrocedemos a nivel psicomotor. No quiere moverse, no quiere que lo toquen, no podemos gatear, la sedestación en el banco es imposible, la bipedestación es innombrable y nos encontramos pues otra vez pues, con un niño muy parecido al del año y 4 meses.
Empezamos fisioterapia intensiva, en consulta 2 sesiones por semana, una sesión de hidroterapia y una de psicomotricidad. A nivel de fisioterapia, desensibilizamos un poquito la zona en la que no quería que le tocasen de más. Conseguimos trabajar, hacer estimulaciones sensoriales de nuevo para relajar al niño antes de las sesiones y después de las sesiones, porque ahora ya no nos bastaba con que fuese al final. La hidroterapia se reduce a un día a la semana, no porque fuese lo más eficaz, sino porque a nivel burocrático se nos complicó el tema. Pero lo ideal hubiera sido que hubiera tenido casi todas las sesiones de agua, porque ahí sí que trabajaba muy bien, podíamos trabajar el apoyo de la planta del pie sin que tuviese tanto miedo y la movilidad en la cadera era mucho más correcta. Entonces, bueno, whatever. Lo que pudimos hacer fue una intervención de fisioterapia, hidroterapia y psicomotricidad en 2 meses intensivos sin parar. Información a la familia, educación a la familia también estuvo trabajando en casa religiosamente, ya os digo, son unos padres maravillosos, con lo cual abuelos, tíos, todos estuvieron súper implicados y al final conseguimos que en febrero mejorase. Valoración de febrero, encontramos mejora de la fuerza de extremidades inferiores, balance articular de cadera izquierda completo, readquisición de la marcha y una mejora conforme antes de la fractura, de la estabilidad y del equilibrio del niño, con lo cual no hay mal que por bien no venga, mejora la estabilidad con la fractura y el equilibrio porque la posición del hueso es correcta. Y hasta el día de hoy. Hugo va al cole, no ha empezado el cole este año, y nos hemos encontrado otra problemática, va con lo ordinario y, claro, las profes se han empezado a agobiar un poquito. Objetivo de fisioterapia, formación y educación al colectivo docente, se pone en contacto mucho con nosotros la tutora y la profesora de psicomotricidad. Hemos podido compartir impresiones, ha venido aquí a consulta y hemos podido también hacerle pequeñas formaciones a nivel de educación postural sobre todo y una serie de consejos de manejo de cuidado. Al principio le querían retirar la educación física, la psicomotricidad que se le llama en educación infantil, le dijimos que no, que la actividad física tiene que estar, pero controlada. Y le ha venido muy bien para incentivar las relaciones sociales, porque Hugo, y hablo solamente en el caso de Hugo, era un niño un poco complicado para hablar con los otros niños. Es un niño muy protegido, que se manejaba muy bien en el mundo de los adultos, pero en el mundo de los niños no. Entonces, el cole le ha venido muy bien, le ha venido genial para tener relación con otros niños y poder ganar otras actitudes que después en terapia nos han servido, porque el simple hecho de jugar a una pelota no es lo mismo hacerlo con un niño que con un adulto, y al final ha ganado un ejemplo muy pequeñito y no me enrollo. Una pelota, un juego de pelota de voy a chutar la pelota, lo ha ganado ese desequilibrio de cargo en una pierna, lanzo la pelota con la otra, ha ganado esa capacidad que no la tenía antes, por eso la adquisición de la marcha no está completa, porque ahora juega la pelota con otros niños, y no desde fisio cargando y haciendo el ejercicio de carga y de descarga, no. Han sido jugando a la pelota con otros niños como hemos conseguido esa capacidad. O sea que ojo con el tema de relaciones sociales. Y a nivel de fisioterapia, pues mira, ahí están los pies de mi Huguito.
Estamos corrigiendo a nivel postural pues, el pie plano y el varo típico de la osteogénesis imperfecta. Están valorando desde Sevilla el manejo de plantillas y demás. Y bueno, seguimos trabajando con la motricidad fina y mantenemos la facultad de motora que tenemos hasta ahora. El niño está estupendo, está yendo al cole en esta situación un poco excepcional, pero perfectamente. Y esta es la experiencia. Esto es lo que os puedo contar desde fisio y que no sé si sabía expresar muy bien, pero es mi aventura con Huguito. Y al final, bueno, pues os doy las gracias. Hugo también os la da. Y desde la playa de Ceuta, pues bueno, espero que haya gustado un poquito. Y ya está, me callo ya. Bueno, pues nada, Gislán, muchísimas gracias por la ponencia, muy explicativa, muy aclaratoria. Gracias a Hugo, por supuesto, por, por darte tantos aprendizajes. Bueno, es tiempo, si queréis, de hacer preguntas a Gislán. Aprovechad que tiene muy fresquito todo, el caso y toda su experiencia con la OI y con el caso de Hugo. Yo quería hacer una primera pregunta, sí, para ver si se anima un poco la gente. Con esto del COVID, me imagino que todo el tema del confinamiento, no os habéis visto mucho, etcétera, ¿no? Y después, ¿notaste si algún cambio importante de cara a la anterior vez que le viste o así, antes del COVID y después del COVID, después del confinamiento, quiero decir? A ver, realmente terminamos, que nos vino de perla que el COVID empezase en marzo, porque nosotros conseguimos ya el objetivo de marcha a principios de febrero. Entonces, claro, nuestro miedo era no llegar a la marcha, ¿no? Conseguimos que caminase, ya iba al parque infantil, empezó a hacer un poco de parque de bolas también para trabajar con otros niños, por el tema social, es que hemos tenido mucho problema a nivel social. No malo comportamiento, pero no creo que tenga que ver con la autogénesis, sino con el niño en concreto. Entonces, por eso no lo he mencionado. Pero hemos tenido muchos problemas tipo social. No quería hablar con otros niños, tenía pataletas muy grandes. Entonces, había un síndrome de niño sobreprotegido que teníamos que luchar. Entonces, en el momento que pudo hacer marcha, empezó a hacer actividades extraescolares, que no eran escolares, de ludoteca y demás, y estaba fuerte. Como estaba muy fuerte, no hemos visto mucho problema a la vuelta, porque jugaba en casa. Jugaba mucho en casa y podía moverse en casa, y antes de eso tuvo el tema de la ludoteca, con lo cual no. Estuvo activo y bien, Sí, ¿no? sí, es que no para, es como un niño que no para. No se le nota el cansancio, ¿no? Vale. Cuando has hablado de... Me interesa, es más que una curiosidad que otra cosa. Cuando hablaste del recuerdo nociceptivo de la fractura, estamos hablando de un bebé en ese momento, ¿no? Cuando ¿Sí? estabas hablando de eso. La pregunta que te haría es, ¿estás segura de esto? O sea, es un poco heavy a lo mejor, pero, o sea, ¿hasta qué punto crees que realmente era un recuerdo nociceptivo? ¿Cómo lo detectabas? ¿O por qué Está en entrecomillado porque realmente no tengo evidencia científica detrás, no hay estudios detrás. Pero ha pasado, ha pasado, real ha pasado. El niño a los 4 meses, que es cuando nos llegó, no era capaz, no solamente yo a nivel del fisio, sino los padres no eran capaces de tocar el brazo del niño. Y el mismo padre me lo decía, me decía, es que ese brazo no hay quien se lo toque. enseguida le tocaban, se lloraba, ¿no? Ese tipo de reacción. Lloraba, es como si lo hubieras pegado con una maza. Entonces, yo lo suelto, lo he soltado y lo he querido comentar precisamente porque no sé si se ha hablado de ese tema, no sé si ha sido solamente en este caso o ha habido otros casos, pero realmente en ese caso, que fue al principio, a los 4 meses cuando tuvimos la anamnesis principal, además me encantaría que estuviese aquí mi compañera porque ella también lo vivió conmigo, pero no ha podido ser.
Y después, cuando tuvimos el problema eh, de la fractura, cuando se nos rompió el año pasado, tampoco había narices de tocarle esa pierna. O sea, la otra podía hacer virguerías con ella, pero esa, y no era dolor, no era dolor, porque a la palpación sí se quejaba, pero era el momento de acercarse a él, era como que el niño se descomponía. Ya Una después del reacción. rato sí. Ya. Vale, 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 vale. Eso era para hacer una idea de lo que llamabas, entre comillas, ¿no? Esto Sí, sí, del a ver, recuerdo era eso. nociceptivo. O sea, Era yo como en mi, una especie de miedo al dolor que mm, el niño tenía innata. O esa es mm. la sensación que me dio a mí. Claro, yo en mi experiencia sí que he apreciado esto claramente, ¿no? En muchos casos, pero no me había fijado tanto quizá o no me parecía tan característico en edad ni tan de bebé, ¿no? En un bebé. O sea, sí lo he notado mucho cuando, por ejemplo, son muy pequeños, tienen 2 años, 3, se fracturan, luego a lo mejor pasan un periodo que no tienen y luego de repente con 6, 7 años se vuelven a fracturar y esa nueva fractura que se les produce de repente les ensombrece un montón, porque no sé si es que de repente les saca ese recuerdo de su infancia más precoz y tal, pero no lo había pensado en bebés, o sea que me ha Yo gustado la apreciación. ya te digo. Vale, aquí tenemos varias preguntas, Gislán. De Cowboy, vale. momento no. Sí, es que es real, lo he dicho yo, caminaba como un cowboy, es verdad, Sí. caminaba como un cowboy. A nivel ahora mismo de radiológico está todo controlado, la columna está bien, ese control radiológico lo lleva el médico, pero en principio está todo ok, si esa es la pregunta. Vale. Normalmente es un control radiológico, como dices, que sí, que tiene que llevar el médico y que el fisio en este caso, pues tú puedes observar y como tienes tanto contacto, ¿no? Eres la primera persona que puedes estar pendiente de que la espalda, haya cambios en la espalda o no los haya, ¿no? Un poco No, por de ahí. momento está todo ok, ya os digo. Vale. Dificultad a nivel de fisio o a nivel de persona. De todo, me imagino. No sé. A nivel de fisio, Todas. el caso en sí es complicado, entonces mayor dificultad, bueno, todo, porque creo que me quedo con el principio, el no conocer. El no conocer, el estar dando la brasa a Miguel día sí, día también, porque no sabía muy bien cómo enfocar según qué cosa. Y a nivel humano, la fractura fue dura, La porque fractura. no se rompió con nosotras. O Mm, sea, no vino de, oh, se ha roto, no, escuchamos, clac. Y eso a nivel de humano, vamos, estuvimos una semana llorando. sí, recuerdo, Sí, el podcast recuerdo, llorando. recuerdo un poco aquello. Y nos hizo daño, porque iba todo tan bien y nos fue todo tan bien, estuvimos ese año y pico tan bien, que cuando rompió fue duro, fue cuando te diste cuenta y dices, hostia tú, que estamos en una cosa complicada. Porque va Esa, evolucionando el niño, va diciendo, bueno, un niño normal, qué genial, qué bien va. Y de repente, ¡pam!, se rompe. Era, Además, y además que no sabes qué has hecho mal, ¿no? Te preguntas lo primero sí, sí, para que haya pasado esto. sí, sí. Es un momento Estuvimos, que, sí, sí, dime. no, quería decir que es un momento que, bueno, para los que no han tenido casos con osteogénesis imperfectas, que a lo mejor nos puedan estar escuchando, o incluso que tengan algún caso y no les haya sucedido esto, pues es un momento psicológicamente muy duro para todos, ¿no? Pero en este caso, poniéndonos desde el punto de vista del terapeuta, ¿no? Pues es muy duro porque no dejas de preguntarte y aunque siempre, desde AUCE, siempre decimos, ¿no? Que la culpa de las fracturas es de la patología, porque muchas de esas fracturas no se producirían si no fuese porque existe la patología de base, la osteogénesis imperfecta, pues el hecho de que sucedan, ¿no? En una práctica además clínica, en un contexto clínico, pues que donde tienes una responsabilidad, pues claro, te pesa muchísimo. Te entiendo totalmente porque a mí también me ha pasado. Entonces, es un tema que está ahí. ¿Qué es lo que te
supongo que el niño, ¿no? El niño es el que te ayuda, el ve que cumples objetivos, el ve que el niño crece contigo, que nos llama tita, que no, es uno más. El trabajo en pediatría es bonito por eso, porque el trabajo con niños al final lo vuelves un poco tu familia. Entonces la ayuda es que el niño crezca contigo, que el niño evolucione, que el niño gane facultades. No sé. Muy bonito. La única ilusión es esa, que vaya bien. ¿Algún consejo para fisios que empiecen con un menor con OI? Paciencia y ganas. Paciencia y muchas ganas. Ya está. Es que esa es la receta. Muy bien, me encanta esa respuesta. Eh, al colegio. Lo llevan los padres y los abuelos. Es que vive justo enfrente del cole. Te digo, esto es un pueblo. Entonces es muy fácil. Y dentro del aula, como estamos con las medidas del COVID, son 2 turnos. Aquí están los niños yendo 3 horas al cole. Entonces son 3 horitas con, me parece que por aula son, no me quiero equivocar, pero creo que son 7 personas por aula. Entonces, lo que es la tutora está muy encima de Hugo, pero no hay un ayudante especial para él. Lo que sí que le han puesto es el logopeda, pero esto es aparte, porque no habla todavía mucho, chapurrea palabrejas, pero no habla, entonces le han puesto un refuerzo de logopedia. Y en el cole también tienen el refuerzo aparte del logopeda, tienen refuerzos de profe, los profes de Sí. refuerzo, y tiene un acompañante, un cuidador, también está la figura del cuidador en el colegio, que ayuda a todos los niños que tengan alguna problemática, pero en el caso de Hugo creo que no, solamente va y viene como un niño normal y con su sitio un poquito más cuidado y ya está. Técnica, ¿no? Me imagino. Mm, No, no. mm. No, es que dentro de la OI3 tienen puesto en todos los informes, tienen OI tipo 3 entre paréntesis leve, que es la conversación, según la conversación que tuvimos ayer, pues incluso podría estar mal la nomenclatura un poquito más desfasada, pero es que eso es lo que pone. Un poco lo que hablamos es que ahora, hoy en día ya no sé, aunque todavía seguramente es mayoritario el nombrar la osteogénesis por los tipos, tipo 1, tipo 3, tal, y es lo que muchas veces se va a encontrar en informes médicos. Las últimas, bueno, las últimas jornadas científicas lo que están intentando es intentar hacer una clasificación genética, por un lado, se corresponde a toda la investigación genética que está viendo, que es muchísima, y una clasificación que nos sea más útil a los clínicos y más un poco más llevadera, en que básicamente se cataloga cada hoy en leve, moderada, severa o muy severa. Entonces, intentamos poco a poco meter ese lenguaje, es un poco lo que más o menos comentábamos, pero la gente, tú dices hoy tipo 3 y la gente también lo entiende perfectamente, creo. Eh, Ay, aquí he tenido yo un fallo, ¿vale? Eh, bueno, ahora lo comento así despacito. El clavo no, el clavo solamente en el fémur que se rompió, en el fémur izquierdo. Como tuve el problema de diámetro, lo que llaman coloquialmente el macho y la hembra, eh, hubo hace cosa fue este verano, fue en julio de este año, tuvieron que retirarle una de las piezas porque se estaba saliendo el hueso. Entonces, bueno, pues eso, comentarlo solamente para los que queden aquí en la presentación, que al final tuvieron que retirar una de las piezas por el tema del diámetro. Pero no, solamente tiene la osteosíntesis en el fémur fracturado, si esa es vale. la pregunta. Eh,
Es que estamos en época COVID, entonces es muy fácil. Porque Claro, no casi sé. todas casi todas las pautas son, o sea, todos los ejercicios son con los niños solos. Entonces, bueno, el trabajo de la psicomotricista ahí en el cole es muy individual. Entonces, los tiran a todos en colchoneta y mandan a hacerle ejercicios muy individuales. Entonces, a ver, consejos que le dimos en realidad es de fisio, cuidado con el material que tuviese mucho peso, cuidado con los empujones de los niños. Estuve enseñándonos el aula estaba correcto porque es una aula muy acolchada, el suelo es blandito. Y en realidad estamos en contacto porque sesiones de psicomotricidad creo que ha tenido 2. Entonces vamos a hacer un poco de ensayo-error. Prácticamente ha sido proteger un poquito la zona en blandito y todo el peligro que podía ser que le empujase a otro niño, pues con el COVID no existe. Con lo cual, esto Eso es es lo que hay. un tema que te ahorras un poco. Sí, ahora está complicado el tema de la psicomotricidad, por eso. No es nuestro campo, nosotros somos fisioterapeutas. En mi experiencia yo te puedo decir que bueno, que sobre todo hay un cambio sustancial con los bifosfonatos en edad infantil. Es muy evidente, hay un cambio total de paradigma cuando se les aplica a aquellos que lo necesitan. Bueno, estamos hablando de que hoy en día muchos que antiguamente no podían caminar gracias un poco al tratamiento combinado, que es lo que han comentado Gisland, de tratamiento médico con fisioterapia y terapia física tal, pues hay un cambio radical de la calidad de vida. Pasan de estar en silla a caminar, por ejemplo. Sí, que es poca cosa, me parece, ¿no? Pero, joder. Plano inclinado. Y no ha conseguido la bipedestación en la fase en la que no. Claro, tú a lo mejor no te has llegado a plantear eso. No me lo he planteado y yo soy muy purista. A mí me gusta que el cuerpo fluya, pero ya no te hablo como un fisio que ha tenido un caso de osteogénesis, yo te hablo a nivel de neuro. A nivel de profesional de neurología no me gusta forzar lo que no hay. Si el niño quiere bipedestar, si tiene ganas y le cuesta, entonces sí. Pero si no. Pero vamos, esto yo creo que es una pregunta más para ti, Miguel. Bueno, en tu caso has tenido una experiencia con un caso concreto. Yo entiendo que la pregunta va un poco orientada al tema del descenso del cuello del fémur, me imagino, a evitar la luxación de la cadera, que se teme mucho a veces en pacientes de neuro cuando no bipedestan en un tiempo relativo. En este caso es que hay una ventaja dentro de las desventajas que puede tener la vía, hay una especie de pequeña ventaja y es que debido a esa labilidad que tiene el hueso, es muy fácil que descienda el cuello del fémur. De hecho, el problema es que desciende demasiado el cuello del fémur. Entonces, no hay una prisa especial. Yo siempre digo que no hay una prisa súper especial porque caminen, porque el descenso del cuello del fémur es muy fácil que se produzca, no hay un riesgo muy alto normalmente, salvo algún caso particular, ¿no?, de luxación de cadera que pueda haber, incluso a pesar de la hiperlaxitud. No conocemos prácticamente ningún caso, diría que ninguno. No se suele hacer y yo estoy con Gisland, me gusta el trabajo activo, el trabajo evolutivo y ver un poco lo que hay cada paciente. O sea, no... lo veo para otro tema, el tema de la bipedestación forzada en un bipedestador lo veo para otro tipo de pacientes, no para pacientes con OI, desde luego. Pues nada, Gisland, un placer, seguimos hablando. En ¿Vale? contacto para lo que necesitéis. Gracias a todos los participantes, gracias por uniros, os invitamos a los siguientes y esperamos vernos pronto. ¡Hala! Hasta luego a todos.